En el pasado, existieron dos ciudades llenas de corrupción, arrogancia y maldad, Sodoma y Gomorra, símbolos de una humanidad que había olvidado a Dios. Pero esta no es solo una historia antigua, es una advertencia. ¿Podría la historia estar repitiéndose hoy? En un mundo donde la moralidad se desvanece y la injusticia prevalece. Estamos viviendo nuestros propios días de Sodoma y Gomorra. ¿Volveremos a Dios antes de que sea demasiado tarde? ¿O seguiremos el camino de las ciudades perdidas? Sodoma y Gomorra, el pasado que resuena en el presente. Porque la historia no es solo lo que fue, también es lo que podría ser. Descubre las lecciones del ayer antes de que se conviertan en la realidad de mañana. Hoy vamos a hablar sobre una de las historias más impactantes de la Biblia, Sodoma y Gomorra. Estas ciudades destruidas por su maldad nos ofrecen una enseñanza poderosa para los tiempos que vivimos hoy. ¿Qué podemos aprender de su historia y cómo se refleja en nuestra sociedad actual? Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades que Dios destruyó con lluvia de fuego y azufre por causa de su pecado. Según la Biblia, sus habitantes eran malvados y cometían pecados muy graves contra el Señor. Algunos de sus pecados que describe la Biblia eran la soberbia, la gula, la apatía, la indiferencia hacia los pobres e indigentes y la inmoralidad sexual. Como si fuese poco, se jactaban de su maldad. En Génesis 18, 20, 21, vemos que Dios quería asegurarse antes del sentir de los habitantes de Sodoma. ¿De verdad estaban tan inclinados hacia el mal que ya no había solución? Por eso Dios envió a dos ángeles en forma de hombres a la ciudad, pues anhelaba encontrar una razón para no destruirlos. Dios conocía el cariño de Abraham por Lot y su familia, y sabía que intentaría interceder a favor de ellos y de la ciudad. Así fue. Abraham le dijo a Dios: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Génesis 18, 23, 24. Luego de un rato de negociación, Dios le aseguró a Abraham que no destruiría la ciudad si lograba encontrar por lo menos 10 justos allí. La triste realidad es que no encontró ni siquiera 10 justos en la ciudad. Los dos ángeles en forma de hombres llegaron a Sodoma y allí se encontraron con Lot. Quería pasar la noche en la plaza, pero Lot no les permitió y los invitó a ir a su casa. El resto del pueblo se enteró y se formó un tumulto frente a la casa de Lot. Los hombres del pueblo intentaron sacar a los dos visitantes, a los ángeles, para acostarse con ellos. Imagínese la perversidad de estos hombres. Los ángeles dejaron ciegos a todos los que intentaron derribar la puerta y le indicaron a Lot que debía salir de la ciudad junto a su familia. La ciudad sería destruida inmediatamente, pues había comprobado la gran perversidad de sus habitantes. Lot, su esposa y sus dos hijas salieron junto a los ángeles antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas. Dios envió una lluvia de fuego y azufre como castigo. El Señor había comprobado que Lot era el único justo que quedaba en toda la ciudad y envió a los dos ángeles para que lo pusieran a salvo. ¿Por qué Dios destruyó las ciudades? El castigo de Sodoma y Gomorra no fue una idea repentina de Dios. A través de la Biblia encontramos pasajes que muestran la gran decadencia moral en la que estaban sumergidos sus habitantes desde hacía tiempo. La Biblia dice que Sodoma era una tierra fértil y un lugar hermoso, como el jardín del Señor. Tristemente, la maldad de sus habitantes era inmensa y sus pecados muy graves. La fama de la maldad en Sodoma y Gomorra era tal que había gente pidiéndole a Dios que actuara contra los que vivían allí. En Isaías 3, 8, 9 se menciona que los habitantes de Sodoma ni disimulaban ni se avergonzaban de sus pecados. Más bien se jactaban y eran descarados. El nivel de inmoralidad era tal que no reconocían como pecado sus acciones contra Dios. Otros pasajes bíblicos hablan de la soberbia de sus habitantes, la gula, la apatía, la indiferencia hacia los pobres e indigentes. Los habitantes de Sodoma y Gomorra
vivían para sus propios placeres y se desentendían de las necesidades de los que estaban a su alrededor. Eran orgullosos, se creían superiores a otros y practicaban actos que eran repugnantes al Señor. Como no se rindieron ante Dios ni dieron muestras de arrepentimiento, el castigo que recibieron fue la destrucción. La Biblia dice que Dios redujo las dos ciudades a cenizas, como escarmiento para los impíos. Si ellos se hubieran arrepentido, Dios los habría perdonado, pero prefirieron aferrarse a su vida inmoral y a su depravación, y por eso fueron destruidos. ¿Había perdón para Sodoma y Gomorra? Sí, Dios está siempre con sus brazos abiertos, dispuesto a perdonar a los que vienen ante Él, arrepentidos. Los habitantes de Sodoma y Gomorra solo necesitaban reconocer su pecado ante Dios y pedir su perdón. En Primera de Juan 1:9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, no los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Los únicos que no serán perdonados son los que se deleitan en su pecado y no reconocen que necesitan perdón. Cuando pedimos perdón a Dios, sea cual sea el pecado, Él nos perdona y nos ayuda a vivir una vida conforme a su voluntad. El perdón de Dios es completo. Él nos lava, nos limpia de todos nuestros pecados. A través del sacrificio de Jesús, somos hechos santos. El pasado se borra y pasamos a ser nuevas criaturas en Él. Sodoma y Gomorra, el fin de los tiempos. La Biblia menciona que en el fin de los tiempos, la humanidad experimentará una gran decadencia moral y el aumento de la inclinación hacia el pecado. Pone como ejemplo a Sodoma y Gomorra y enfatiza el castigo que vendrá sobre los que no se arrepientan de su maldad ante Dios. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Lucas 17, 28, 29. Dios es justo y castiga el pecado, pero Dios también es un Dios de amor y nos da oportunidades para que nos demos cuenta de que las cosas que hacemos, que no están de acuerdo con su voluntad y pidamos perdón. Su mayor deseo es que todos nos arrepintamos del mal que hemos hecho y le aceptemos como nuestro Señor. Llegará el día en que todo lo que hoy tenemos y vemos terminará. Aunque la maldad crezca a nuestro alrededor, debemos mantener nuestros corazones alertas a la voz de Dios. Siempre podemos venir ante Él en arrepentimiento y recibir su perdón. Él anhela recibirnos y quiere que estemos con Él por la eternidad. Muchas gracias, mi hermano. Si les gustó el contenido de este programa, gracias por un like, se suscribe. Y sabemos que estos tiempos son difíciles y debemos arrepentirnos. Vemos cómo Sodoma y Gomorra en la actualidad en nuestro mundo ya está. Gracias.